Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos, un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, la coyuntura nos convoca a hablar de estos temas porque el presidente Noboa explora nuevos caminos para llevar sus propuestas a las urnas después de que el primer intento no cumplió con los requisitos de argumentación, redacción y claridad ante la Corte Constitucional. Ahora envía un nuevo paquete de preguntas a la Corte Constitucional. El gobierno ha insistido en los temas que fueron planteados inicialmente, pero que no cumplieron los requisitos, aunque también incluyó dos asuntos nuevos. En todo caso, hay una reformulación quizás en estas nuevas preguntas. ¿Cómo lo vemos desde el lado técnico jurídico? Damos la bienvenida al doctor Carlos de Tomaso, catedrático especialista en Derecho Constitucional. Bienvenido, doctor de Tomaso. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Y bueno, a sus ojos, ¿cómo ve este nuevo paquete de preguntas que se enviarán a la Corte Constitucional y el futuro que pueda tener esta consulta popular inicialmente planteada para finales de noviembre? Bueno, muy buenos días, Verónica. Un gusto estar con usted. Pues veo que hay preguntas que pensaría que van a poder superar los controles de la Corte Constitucional y hay otras que creo que van a tener problemas. Recordemos que la Corte Constitucional, ya sea para enmiendas a la Constitución, tiene unas reglas específicas. Por ejemplo, la enmienda no puede modificar la estructura y los elementos constitutivos del Estado, no puede restringir derechos. Entonces, si es que alguna de esas preguntas la Corte considera que modifica los elementos constitutivos del Estado o la estructura del Estado o restringe derechos, la Corte va a decir que esta no es la vía, va a decir la enmienda no es la vía, entonces no va a dar paso. Y en el caso de las consultas, lo que es consulta popular, hay otras reglas fijadas en la ley y en la jurisprudencia que establecen, por ejemplo, que la consulta sea de una sola cosa, que la pregunta sea clara, que los considerandos no te induzcan a votar de tal o cual forma, etcétera. Pensaría por ahí que alguna va a poder pasar. Pero bueno, podemos, si quieres, irlas comentando una por una. Por supuesto, vamos a su criterio, doctor de Tomaso, ¿cuáles creería que podrían tener complicaciones a ojos de la Corte Constitucional? A ver, vamos mirando. La pregunta que tiene que ver con el registro de personas en sentencia condenatoria por delito sexual, esa yo pienso que va a poder pasar. Eh, Recordemos que ya se había preguntado, esta iba de la mano con la Claro. castración química que la Corte dijo no pasa el test de idoneidad. Es decir, dentro de lo que tú preguntas, la Corte hace un análisis de que sea un fin constitucionalmente válido, que sea idóneo. Entonces ahí la Corte hace la pregunta si la castración química tenía los efectos que decía que podía tener para efectos de que no se vuelvan a cometer esos delitos, y ahí no pasó. Esa fue la parte que criticó, entonces pensaría que al haber sacado esa parte, esa pregunta va a pasar. La de la Corte Constitucional de que solo pueda declarar inconstitucionalidad las leyes, decretos, estados de excepción enviados por el presidente con 6 de los 9 votos. Esa es un poco compleja porque estás modificando un quórum de decisión de una institución del Estado. Puede hacer que la Corte considere que eso modifica una estructura del Estado, que modifica pesos contra pesos y puede hacer que ésta tenga problemas. Yo estoy de acuerdo, yo no le veo problema que se fije un quórum de 6. Recordemos que por ejemplo, para la interpretación constitucional, la ley de garantías jurisdiccionales establece un quórum decisorio de 7 jueces. El quórum normal de decisión es de 5 jueces. 5 hacen la mayoría, pero para interpretación constitucional, por ejemplo, ya tenemos un antecedente que se necesitan 7. Entonces, en el fondo yo diría, no es un tema tan complejo, pero la Corte pudiera tener. Luego, ¿está usted de acuerdo con juzgar y sancionar a las personas que cometan delitos de extorsión, robo y receptación mediante procedimientos especiales y expeditos? Ahí, Verónica, es importantísimo para poder contestar si esto pueda tener o no
problemas es mirar el anexo que al menos yo todavía no lo tengo a disposición, porque la Corte ha sido bien crítica en el caso de las leyes que mandó el presidente. Recordemos que habían unas leyes que habían procedimientos expeditos para ciertos delitos en el marco del conflicto armado interno no internacional. Entonces, si es que la Corte mira que ese procedimiento expedito pueda constituir una afectación grave al debido proceso de esas personas, etcétera, puede tener problemas de esta pregunta. Acuerdo. Y la de eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el CPCC para pasar a la Asamblea, esa seguro va a pasar, porque recordemos que ya hubo Claro, hay un un antecedente. ejercicio. Ujú. Claro, la Corte había dicho que para eliminar al Consejo tiene que ser vía reforma, pero que para trasladar las funciones de Consejo a Asamblea podía ser una enmienda. Entonces, yo pensaría que esa va a pasar como enmienda. Y no sé si quieras ver lo de la consulta popular. Vamos a la consulta porque allí hay una bastante polémica que incluso tiene dedicatoria porque parece que tiene nombre y apellido, ¿no? Y es el tema de sentenciados por corrupción y si se plantea si estaríamos de acuerdo con que se reforme la ley para prohibir que se use el nombre, imagen, voz o apoyo en cualquier forma o medio de personas con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública. Bueno, ¿cómo vemos esto? Que esté con dedicatoria quizás esta pregunta. Eh, a ver, tendríamos que mirar la persona a la que usted hace referencia no es la única persona con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública. Probablemente es la persona que más visibilidad o visualización tiene respecto de el entorno político nuestro, pero sin duda no es una pregunta que va a una sola persona, sino a todas las que hayan sido condenados con sentencia ejecutoriada por delitos contra la administración pública. Algo ya hay, Verónica, en el Código de la Democracia hoy, pero se refiere o solamente es aplicable a la pauta del CNE. En esa pauta del CNE ya hay esa restricción. Yo entiendo que hacia donde se va a ir o hacia donde se está yendo es, y nuevamente habría que ver el anexo a la pregunta, es también hacia el ámbito del mundo digital, redes sociales, etcétera, que en ese ámbito no se puede utilizar la imagen de una persona sentenciada. Pero insisto en que esto es mucho más abierto de una sola persona, más allá de que esa única persona a lo mejor es la que se piensa que tiene como inspiración, vamos a decirlo así, este artículo porque tiene una presencia política sumamente importante. Yo creo que esa pregunta puede tener problemas, por efectos de cómo maneja la Corte o lo delicada que es la Corte con el tema de la restricción de derechos, eh, pero también vamos a decirle un 50-50. Creo que puede tener como puede ser que la Corte lo pase. El tema de casinos, por ejemplo, allí se insiste, porque claro, la primera pregunta que se planteó, que rechazó la Corte, era como una triple pregunta, en donde se mencionaba, bueno, se está de acuerdo con que vuelvan los casinos en hoteles 5 estrellas, pero también crear un tributo, que además de ese tributo va a beneficiar a la desnutrición crónica infantil, Sí, a yo, luchar contra la yo desnutrición crónica. Aquí ya solamente hace una sola pregunta. pensaríamos que sí. Bueno, ahí hay dos cosas de por medio, que es salas de juego y en hoteles 5 estrellas, ¿no es cierto? Pero pensaríamos que de acuerdo a lo que la Corte observó, ella consideraba que los otros dos temas era justamente la creación del tributo y el destino del tributo. Pensaríamos que esta pregunta va a poder pasar el filtro de la Corte, en la medida nuevamente de que el anexo y los considerandos y todo esté adecuadamente elaborado. Así que pensaríamos que sí. Y luego que nos quedaría la de si está de acuerdo que se expida una nueva ley orgánica de garantías jurisdiccionales y control constitucional que incluya la organización, funcionamiento y procedimientos para el cumplimiento de las atribuciones de la Corte. Aquí es muy importante nuevamente, Verónica, ver el anexo, porque hoy en día existe una ley de garantías jurisdiccionales. No necesitas consultar al pueblo si necesitas una nueva ley porque puedes coger y mandarla a la Claro. Asamblea Ese es el Nacional, cuestionamiento tramitarla que en hace la dos. oposición, justamente, que es algo que se puede tratar Claro, en la asamblea. ¿Para qué hacer consulta? sí, pero a lo mejor en el anexo hay reglas específicas que quieres que contengan esa ley
que pueda mirar o variar competencias de la Corte Constitucional. En el anexo, como viene el detalle, y se anuncia que hay un anexo, entonces tendremos que mirar si la única lógica que yo le vería de que ponga esta pregunta es que en el anexo existan reglas específicas que se va a consultar para que queden obligadas como parte del contenido de esa nueva ley. No sé si me expliqué. Entonces, Claro. ahí es donde va a estar el detalle. Esta pregunta, si es que es así como yo pienso que en el anexo hay variaciones o modificaciones a ciertas competencias o el ejercicio de ciertas competencias de la Corte, va a tener problemas porque la Corte va a considerar que a lo mejor no está claro, a lo mejor que el procedimiento legislativo está previsto como facultad de la Asamblea, Ujú. que no se puede hacer esto, pero no conocemos el alcance del anexo. De repente hasta nos sorprendemos con que ya en el anexo hay casi una ley completa, pero no lo tenemos, al menos yo no lo he visto, pero yo creo que esa pregunta va a tener problemas porque la corte está como teniendo pautas diciendo que la modificación de temas o de competencias de la Corte vía referendo, vía consulta popular, pueda romper el equilibrio de poderes o el sistema de pesos y contrapesos con lo que se construyó la Constitución 2008. Y es un poco lo que la Corte viene protegiendo su independencia y a lo mejor esta va a tener problemas. Pero también políticamente, pues un poco leemos que también el gobierno quiere ver la respuesta de la Corte a estos temas como para seguir con este enfrentamiento, ¿no? Claro, ahora, por ejemplo, en esta que estamos analizando ahora mismo, se podría pensar que se quiere insistir en el control de a los jueces constitucionales, en el control político, por ejemplo, eso se podría plantear. Eh, las competencias de control político están en la Constitución. La ley regula lo que no está en la Constitución. Entonces, en la medida de que ninguna de las normas que se planteen modifiquen o restrinjan alguna de las competencias constitucionales de la Corte, pues pudiera darse paso, pero si modificas, restringes alguna de las competencias que están en la Constitución en la Corte, no te van a dar paso. Recordemos que hay un capítulo, Verónica, en la Constitución que se refiere a la Corte Constitucional, que se refiere a su integración, que se refiere a sus competencias y dentro de sus competencias te dice que ellos son competentes para realizar el examen de constitucional abstracto y declarar la inconstitucionalidad de cualquier acto normativo, no solo de las leyes de la Asamblea, cualquier acto normativo, venga de un municipio, de un ministerio, del SRI o de la propia Asamblea o un tratado internacional. Entonces, esa es una competencia constitucional que no la vas a poder limitar ni restringir si no es con una modificación constitucional. Modificación que mínimo es reforma o Ujú. va a ser reforma. Claro, es polémico el tema. En todo caso, no hay que dejar de tratarlo porque podría estar en el debate. Amigos, a las 8:39 conversamos con Carlos de Tomaso, catedrático especialista en Derecho Constitucional, analizando el nuevo paquete de preguntas para la consulta popular y también, bueno, el anterior, porque recordemos que la Corte ya admitió dos preguntas que sí estarán planteándose y que se suman además al planteamiento de las bases militares y del financiamiento de partidos políticos que se elimina, que ya fue tratado en la Asamblea y que del último al menos solo se espera un dictamen de la Corte que podía ser favorable porque ya se trató en la Asamblea Nacional. Pero estas dos preguntas se relacionan a eliminar la cantidad de asambleístas y también otra que tiene que ver con el trabajo por horas. ¿Usted cómo ve estas preguntas? ¿Usted cree que, bueno, menor cantidad va a ser mayor calidad necesariamente? ¿Cómo ve Bueno, el planteamiento? a mí lo primero que le debo decir es que cuando yo vi las preguntas que fueron aceptadas, que quedaban cuatro, me parecía que era una consulta, vamos a decir, si ya se va a dar el gasto del proceso electoral, como que era inminentemente necesario generar nuevas preguntas para que no sea tan
poco temática la consulta. Entonces, con el agregado de las nuevas preguntas, hay temas súper importantes para el país, como por ejemplo lo de los concursos del Consejo de Participación Ciudadana, etcétera. Entonces, me parece que si sumamos a estas tres preguntas que ya fueron aprobadas por la Corte Constitucional, más las nuevas, se puede generar un contenido interesante, no trascendental, pero interesante de consulta popular. Lo del trabajo por horas es un primer intento de generar esta posibilidad de plan piloto de que las personas puedan acceder a esa modalidad de trabajo como un extra ingreso, que se vea, que se genere confianza, que se vea que cómo es el pago y la afiliación con un contrato por hora y se vaya dando paso, abriendo poco a poco esa modalidad. A mí me parece muy importante esa pregunta, ¿no? Entonces, me parece que en conjunto lo de los partidos políticos tengo ahí hay una preocupación de que esto genere una competencia poco justa, ¿ok? En torno a quienes tienen poder adquisitivo en una campaña y quienes no, pero a su vez, Verónica, teniendo tantos movimientos y partidos políticos que no representan a nadie y que esas personas reciban importantes cantidades de dinero público cuando tenemos tantas necesidades, pues a mí me hace pensar de que esa pregunta va a tener un buen resultado en las urnas y me parece que lo de las bases militares, recordemos que es parte del proceso de reforma constitucional. Así. Recordemos que la reforma constitucional siempre al final pasa por un referéndum, pero previamente ha pasado por dos debates de la Asamblea con separación de 90 días cada uno. Entonces, esa pregunta, pues sin duda la Corte la tenía que pasar y yo creo que va a tener dada la situación de seguridad, debería tener un buen resultado. Es algo súper importante, más allá que va a ser la pregunta a través de la cual las personas un poco de tendencia de izquierda va a ser la bandera de esta campaña, va a ser esa pregunta. Y finalmente, y con eso terminamos, Carlos, ¿darán los tiempos para el 30 de noviembre? Porque, bueno, muchos creen que no, que sería muy temprano por los mismos tiempos que maneja la Corte Constitucional. Yo creo que sí. Aquí la que más tiene que estar preocupada es el Consejo Nacional Electoral, porque son las que finalmente tienen que imprimir los votos. Pero a mí me parece que el Consejo Nacional Electoral es bastante eficiente en estas preparaciones. Tienen una experiencia. Recordemos que se vienen prorrogando y prorrogando y prorrogando ya casi tallados ahí en el Consejo Nacional Electoral. Entonces, para ellos no va a ser nada nuevo un proceso que tenga que realizarse de manera ágil. Yo pensaría que sí. Y la Corte Constitucional tiene que también tener este sentido de tiempo en torno a poder agilitar los pasos, porque recordemos, Verónica, que en este proceso de consultas populares y enmiendas hay no un dictamen de la Corte, sino varios. Primero es el dictamen de vía y luego tiene que revisar los considerandos y luego tiene que revisar Ah, la pregunta y luego tiene que revisar cómo se va a hacer el contexto de la consulta. Entonces, se necesita otros dictámenes que la Corte tiene que tener el sentido de agilidad, claro, en medio de todo lo que tiene el trabajo que tiene la Corte encima, que no es poco. bueno, vamos a ver qué sucede al final del día. Gracias al doctor Carlos de Tomaso, catedrático especialista en Derecho Constitucional. Hemos analizado las nuevas preguntas y las antiguas para esta consulta popular y referéndum. Gracias nuevamente por acompañarnos.